Hola, buenos días. Voy a compartir, permítanme tantito. Está muy tempranito para predicar porque realmente no voy a poder predicar más tardecito. Y si predico, o sea, por así decirlo, se supone que debería estar predicando en media hora, pero si yo predico en media hora, no me va a dar tiempo. Entonces ocupo que me dé pues el tiempo y pues no confío en mí, así que no quiero que se me olvide predicar el día de hoy, porque normalmente cuando no puedo predicar un día por la mañanita, predico en la tarde o en la noche, pero a veces pues llegamos como muy cansaditos o etcétera y se me va completamente, no se me va completamente. Por eso es que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Entonces tenemos que hacerlo mucho antes. Bueno, hoy toca predicar desde Génesis 12. Permítanme tantito. Toca predicar desde Génesis 12 y ayer me estaba dando cuenta de una realidad de la Biblia. Cuando nosotros podemos ver Génesis en conjunto, podemos ver que se divide en dos. De primera de Génesis hasta el 11 tiene tiene una sola concordancia, por así decirlo. Y del 12 en adelante habla solo de Abraham y su descendencia y su promesa. Esto es bastante bonito y es bastante emocionante porque podemos darnos cuenta la importancia que Dios le da a la fe, la importancia que Dios le da a la promesa que iba a venir a partir de la simiente de Abraham. Entonces es bastante... pues sí, es bastante, es muy maravilloso, es maravilloso que Dios nos pueda revelar secretos como este. El cómo Dios ve las cosas y afortunadamente cómo es que no las ve como nosotros. Porque si nuestra visión estuviese bien, entonces no habría razón por la cual Dios nos quisiera revelar los secretos, ¿no? Los secretos de la palabra. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, hay una promesa bastante importante. No es que... No, importante no. ¿Por qué? Porque si yo le digo importante a una sola promesa, estoy demeritando todas las demás. Estoy quitando como que esta fuera la única, ¿no? O la que sea la que debe ser exaltada. Y no, realmente todas las promesas de Dios son importantes, pero esta, justamente la promesa perteneciente, marcada justamente en este capítulo, es: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Esto qué quiere decir? Dios está con los justos. Realmente más adelante vamos a ver cómo Abraham lidia con su propio pensamiento, ¿no? Porque dice, no, es que al ver la belleza de Sara me van a matar. Y bueno, vamos a mentir, vamos a mentir, vamos a decirle que que eres nada más mi hermana y ya. O sea, no vamos a decir absolutamente nada más. Entonces, en ese momento, cuando le quitaban como la esposa
a Abraham creyendo que era su hermana, en ese momento Dios les decía, devuélvela o te mato, ¿sí? O se la devuelves o me voy a deshacer de ti. Entonces, entonces nosotros, ¿qué nos da a entender? Dios está protegiendo a pesar de que en nuestra mente Abraham hizo mal, ¿no? De nuestra mente Abraham, pues ¿qué culpa tenía el faraón, no? O sea, literalmente nosotros podríamos decir, ¿qué culpa tenía el faraón si Abraham fue el que fue deshonesto con él? Pero Dios nos dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto es porque Dios no ve nuestras acciones, Dios no ve lo que sale de nosotros, sino ve, o sea, por eso dice que el ser humano se condena por lo que sale de él. ¿Por qué? Porque realmente Dios en Hebreos nos dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Abraham sabía que él tenía la fe, Abraham sabía que él tenía la promesa con él, y entonces sabía que lo que Dios le había dicho era que iba a maldecir a cualquiera que lo maldijere a él. No está hablando de que si Abraham se portaba bien o si no se portaba bien, porque Dios no es como el ser humano. Dios no mira como el ser humano. Si Dios da una promesa, Dios está pronto a cumplirla. Es decir, Dios no se tarda. Dios lo que dice es verdad, no importando el ser humano. Es decir, Dios no toma en cuenta para cumplir sus promesas las actitudes o el querer o el desear del ser humano o esperando que fuese así. No, Dios es certero con su palabra. Entonces Dios está con los justos, Dios está con las personas a las cuales ha remitido su pecado. Es decir, Dios está en los corazones, y esta promesa también es para todos aquellos corazones que ya no tienen pecado porque Cristo los ha limpiado completamente. Ok, y luego dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y llegando hacia el Negev. ¿Qué significa invocar? Muchas personas hablan o se refieren a que cuando invocan el nombre de Jesucristo, entonces pueden hacer grandes cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente las personas han enseñado que esto es como un rito, ¿no? En el nombre de Jesús, que esto suceda. No, en el nombre de Jesús va a pasar lo otro, pero realmente no son chakras, no es manifestación. Invocación se refiere a lo que el nombre significa, ¿ok? Sabía Abraham que Dios estaba con él, que Yahvé estaba con él, entonces sabía que que ya el corazón de Abraham era justo como el de Dios, es decir, estaba conectado ya con Dios. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, estamos invocando a lo que significa su nombre. Jesucristo significa Salvador de los pecados de su pueblo, es decir, salvó el pecado de todos nosotros, bueno, de todo aquel que pueda creer en su corazón que ya ha sido consumado. ¿Por qué? Porque hablamos sobre que el pecado es la incredulidad. Incredulidad hacia que Cristo perdonó tus pecados. Entonces, no es, por ejemplo, verdadero o correcto decir que si yo digo, ya soy hija de Dios, por mi querer, o Jesús, por ejemplo, Jesús vive en mí, ¿sí? Digamos así, ¿no? Pero muchas personas dicen eso sin saber lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque si digo, Jesucristo vive en mí y yo todavía digo que soy pecador, entonces ¿esto qué se refiere? A que no estoy creyendo, a que el Espíritu no está morando en mí, a que lo que estoy diciendo no es cierto, que Jesucristo no vive en mí. Porque si Jesucristo es el que perdona todos los pecados de su pueblo, es el Salvador de todos los pecados cometidos por su pueblo, ¿esto qué quiere decir? ¿Sí?
que entonces estoy tomando en vano el nombre de Dios. Estoy tomando a juego el nombre de Jesucristo, el nombre que a Jesucristo le fue dado para salvación de todos nosotros. Ok, vamos con la segunda parte, con la tercera parte. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Es decir, literalmente le está diciendo: miente, ¿sí? Por favor, miente para que no me mate, ¿ok? Esto en el pensamiento de Abraham. ¿Por qué? Porque realmente Dios no iba a permitir que su promesa se rompiera o su promesa no se cumpliera. Entonces, en este momento podemos ver cómo Dios, a pesar de que Abraham dijo una mentira, o sea, estaba mintiendo a quien se le apareciera, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estaba diciéndole al rey de esa época, que es el faraón. Sí, vieron a los príncipes, también la vieron los príncipes de faraón. Sí, hasta los príncipes, ¿me entienden? Es decir, todo aquel que había visto a Abraham y a Sarai, en ese entonces Sarai todavía no era Sara, estaban viendo que ellos dos eran hermanos, o tenían por verdad que eran hermanos, pero en realidad era la mujer de Abraham. Pero esto nos lleva a lo que les dije desde un principio: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Sí, a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, en el siguiente, en el cuarto, dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Realmente es preciosa esta promesa. ¿Por qué? Porque Abraham, siendo el padre de la fe, él no se guiaba por vista. Él no se guiaba creyendo que Yahvé, que Jehová, que algún día iba a dejarlo, ¿sí? Abraham no creía, que lo único que no creía es que era apartado de Dios, porque Dios le había dado su promesa. Siendo él un hombre el cual no tenía absolutamente nada de qué gloriarse, Abraham sabía que él no podía tener nada extraordinario en él. ¿Por qué Dios le da su promesa a él? Justo por eso mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no habita en los corazones que pueden creer que ese corazón puede hacer algo por ellos mismos. Abraham sabía muy bien la posición que tiene Dios, ¿sí? Muchos de nosotros, me incluyo, porque anteriormente yo tampoco sabía qué posición tenía Dios. Dios es el número uno, ¿sí? Nosotros no somos el número uno. Nosotros somos la iglesia. Cuando pasamos a ser iglesia, cuando pasamos a ser justos, podemos ser parte de la iglesia y podemos ser el número 2, ¿no? El 2 representa a la iglesia, el número 1 representa a Dios. Entonces, muchos de nosotros nos tenemos en el primer lugar, ¿no? Si yo hago alguna obra buena, si yo hago alguna cosa buena, entonces Dios me escucha, ¿sí? Por ejemplo, si yo saludo a mi vecino, Dios me va a escuchar. Si yo barro mi banqueta, o si yo limpio mi banqueta, no la banqueta fuera de mi casa, no sé cómo le digan ustedes a las banquetas, pero es la parte de afuera de la casa, ¿no? La parte de afuera del hogar. Si yo la barro hoy, Dios me va a ver, Dios va a ver que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, y así esperan que Dios los escuche, pero no es así, no es así. Dios no ve las cosas que nosotros hacemos.
sino ve la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener la misma fe que Abraham? Sabiendo qué lugar ocupa Dios en nuestra vida y sabiendo que Dios es certero en sus promesas. Es decir, no tener ni una sola duda, que no quepa un lugar para la incredulidad en Cristo, ¿sí? En Jesucristo, en la salida que Él nos dio, en la salida que Dios nos dio para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, si por causa tuya no recibiste la salvación, tampoco por causa tuya la puedes perder. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Sí? Que si la salvación es por gracia, si la salvación es un regalo inmerecido, si la bendición de Dios, si la bendición que Dios le dio a Abraham no fue por algo que hizo Abraham, entonces tampoco la va a perder por algo que Abraham haga. Y esto es pues por esto que es nombrado el padre de la fe, porque Abraham no se guiaba por su vista, sino por la fe que había colocado Dios en él. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ya la puedo responder. Ya acabamos realmente con este versículo. Sí, era importante que supieran que de aquí en adelante todo se trata de la promesa de Dios hasta consumarla en Jesucristo. Solo vamos a ver la genealogía de Jesucristo, el cómo Dios les da vida y el cómo Dios está redimiendo constantemente a las personas cuando se salen del camino hacia el Mesías. Cuando, por ejemplo, a las personas les está mostrando Dios en todo el Antiguo Testamento cómo es que deben de dejar de tener fe en ellos mismos y tener fe en Cristo, en Jesucristo. Gucho dice, Jesús no es hijo de José. Bueno, en la Biblia sí dice que es hijo de José, porque realmente en la Biblia no existe la adopción, no existe cosa como la adopción. Por ejemplo, cuando Jacob adopta a los hijos cuando Jacob adopta a los hijos de José, no recuerdo si era de José, vamos a buscarlo. Bueno, vamos a buscarlo mañana porque ahorita ya no tengo mucho tiempo, pero cuando los adopta no les dice mis hijos, mis hijos adoptivos, los nombra hijos, ¿sí? Los nombra exactamente hijos. ¿Por qué? Porque en la Biblia no existe algo como no pueden ser mis hijos porque son de otra persona, no. ¿Por qué? Porque si no, todos nosotros no seríamos hijos de Dios, seríamos hijos adoptivos y no. Realmente Cristo nos dice hermanos, ¿ok? Cristo realmente no se avergüenza de llamarnos a nosotros, ¿sí? Que somos también hijos como Él es, sin quitar, sin poner, sin absolutamente nada, sin alguna jerarquía entre nosotros. Todos hemos sido redimidos y todos somos hijos de Dios a sí mismo por el mismo sacrificio. Entonces, si no es por mi mérito que yo fui hija, no voy a ser más o menos hija que otra persona por lo que otra persona haga o deje de hacer o por lo que yo haga o deje de hacer, sino todos somos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué? ¿Tienen alguna otra pregunta? Normalmente solo leo los que tienen signos de interrogación. Eleazar dice todos. Todos somos. ¿Todos somos qué? ¿O todos qué? ¿Qué opinas de Enoch? Es que está saliendo muy de moda leer el libro de Enoch, ¿no? O sea, literalmente todas las personas quieren desviar. Es Satanás. O sea, no es realmente que tú quieras desviarte, porque ya nacemos desviados, Entonces, es algo que trae el ser humano automáticamente, querer desviarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿esto qué sucede? O esto que provoca. Queremos encontrar a Dios en todo lo que no sea la Biblia. Y no nada más el libro de Enoch, sino que muchos otros libros a lo largo de la historia de la humanidad han querido suplantar el lugar de Dios. Pero Dios no necesita que nosotros defendamos su lugar, sino Él mismo sabe,
el lugar en todos nosotros. Por algo Apocalipsis dice, soberano de los reyes de la tierra. Es decir, nosotros nos creemos reyes de nuestra propia tierra porque tenemos la visión de Satanás. Pero en esto queremos encontrar a Dios en el Kybalión. De hecho, muchas personas en el budismo queremos encontrar a Dios en todas las otras religiones y también en todas las otras denominaciones. Realmente Dios no es una denominación, Dios no es una religión. Dios no vino a decir, perteneces a tal religión, perteneces a tal denominación. No. ¿Por qué? Porque realmente, ya seamos católicos, protestantes, ¿qué otras denominaciones hay? Adventistas, bueno, eso entra en protestantes, ¿no? En todo aquel que se hace llamar cristiano, no todos se van a salvar. Es decir, no todos van a ir al cielo. No todos los de las diferentes denominaciones, por pertenecer a una denominación, van a ir al cielo. No. Entonces, si tú perteneces a una de estas denominaciones, ¿cómo puedes saber que vas a ser salvo? ¿Sí? Si tu salvación solo depende de Jesucristo. Ahí déjala de contar. Si tu salvación solo depende de Jesucristo. Ahí déjala de contar. El evangelio puro, la piedra en la que fuimos cortados, Jesucristo. ¿Quién va a ir al cielo? Los justos, los que han sido justificados por Jesucristo, quien haya creído en el sacrificio de Cristo, quien haya creído que Jesucristo le perdonó los pecados pasados, presentes y futuros desde antes de nacer hasta después de morir, eternamente, ¿ok? Cuando yo digo, algunas personas me preguntaron, ¿no? ¿Qué significa cuando digo hasta antes de nacer y después de morir? Eso significa eterno, ¿ok? ¿Por qué? Porque donde Dios habita no existe el tiempo, ¿sí? Donde Dios habita no existen las horas, no existen, o sea, no como aquí, ¿me entienden? Dios vive en un eterno presente. Entonces todo lo que ya se consumó en la tierra, que es el sacrificio de Cristo, fue consumado eternamente en el cielo. Entonces esto quiere decir que tus pecados por los siglos de los siglos han sido perdonados. No importa la denominación, en la denominación que tú te encuentres, si tú crees esta verdad, eres salvo, ¿sí? Estando en la denominación que estés, no importando en absoluto tu denominación. ¿Y quiénes son esos justos? Ok. Los justos son los que han creído en el sacrificio de Cristo, justificados por Jesucristo. Vámonos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos a una, ¿sí? Estamos fuera de la gloria de Dios. Todos a un solo, desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana, todas las personas. Pero normalmente a nadie se le explica Romanos 3:24. Entonces se quedan en lo que acabo de leer, Romanos 3:23. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quien crea esta verdad, quien crea realmente que en su corazón Jesucristo ha limpiado todos sus pecados, es salvo. Entonces, ¿todas las religiones son iguales? Pues si están por obras, sí. Realmente yo creo que en algún momento les han hablado sobre la gracia, pero no la han creído. Porque siempre el ser humano, cuando predica desde su corazón, predica las obras. No puede salir vida de alguien que no está vivo, de alguien que no cree a la palabra pura, al evangelio puro. ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado que Jesucristo nos salvó, mas no nos dicen de qué, mas nos hacen creer que seguimos siendo esclavos del pecado porque estamos viendo con estos ojos terrenales. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que se condenan por mentir, por adulterar, por codiciar, y absolutamente nada de eso es lo que Dios llama para que nos haga a un lado, ¿no? O sea, ay no, donde tú mientas, donde tú codicies, en ese momento
estás destituido. No, ya nacías destituido. Ya desde mucho antes que tú supieras siquiera el significado de la palabra codiciar, ya estabas destituido. La ley se dio para el conocimiento del pecado. ¿Para qué se dio la ley? Para saber que necesitas un Salvador. Para saber que por tu propia fuerza jamás entrarías a la presencia de Dios. Entonces Jesucristo nos salvó de esto, nos salvó de la maldición de la ley, de la maldición de nuestra propia obra, haciendo su obra como nuestra, es decir, dándonos su sacrificio para poder ser salvos y entrar a la presencia, a la gloria de Dios. Romanos 3:24. Ok. ¿De qué nos salvó entonces? Del pecado, ¿sí? De la destitución de la gloria de Dios. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo creo que eso es todo por hoy. Espero que haber explicado bien sobre la maldición y la bendición que Dios trae a los que son hijos y a los que no son hijos. ¿Por qué? Porque realmente cuando alguien quiere como agredir a un hijo de Dios, ¿no? Cuando tú ya eres constituido y tus pecados son... cuando ya eres constituido hijo de Dios y tus pecados te son perdonados, entonces entra en vigor todas las promesas de Dios que les ha dado en toda la Biblia, que nos ha dado a todos nosotros, ¿ok? Y me encantaría volver a repetir todo, porque realmente todo el 12 tiene que ver con la promesa de bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. También a la promesa que hace en Éxodo, pero no voy a tocar Éxodo hoy, si no, estamos bien con Abraham. Si no hubiera pecado, no nos habría salvado. Realmente todo lo que Dios planeó, lo hizo en su enorme sabiduría celestial. ¿Por qué? Porque si algún día la humanidad caía y esto fuese individual, entonces nosotros tendríamos que individualmente luchar por nuestra salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún día en la historia de la eternidad el humano pecaba y no fuese el primer humano, entonces la redención no tendría un sentido de todos nosotros, sino tendría el sentido de que cada uno lucháramos con garras y dientes por nuestra salvación. Entonces, si el ser humano algún día iba a cometer un error ante Dios, necesitaba una redención. ¿Por qué? Porque el ser humano no podía cometer errores al principio, porque todo lo que Dios veía que hacía el ser humano era conectado con su corazón. ¿Por qué? Porque el ser humano mira con la visión de Satanás que cometer un error para él es fatal, ¿no? Pero a Dios absolutamente no le haces nada, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos enojamos, ¿no? Que en el Nuevo Testamento esto es una falta muy grave, porque Jesucristo nos dice que si tú te enojas con tu hermano, ya estás para juicio en el infierno, ¿me entiendes? Entonces, si tú te enojas, tú tal vez no lo ves como muy grave y etcétera, pero Cristo nos vino a enseñar que cuando nosotros nos enojamos ya estamos matando. Es decir, que cuando alguien se enfurece y en su corazón, en su mente, quiere matar a alguien, es decir, quiere como así, ¿no? Está muy enojado, pero eso Dios, ¿sí? Eso Dios se olvidó. En Hebreos 10:17 nos dice que Jesucristo, que Dios añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esto es en Jesucristo. En Jesucristo Dios nos perdonó absolutamente todo, ¿sí? Entonces ya no hay razón por la cual nosotros estemos destituidos por la eternidad. Estamos ahora en la gloria de Dios por la eternidad. Ok, espero haberme explicado. De repente, tal vez algunas personas no comprendan o no puedan entender la primera vez que escuchan esto, porque la gracia de Dios es tanta, pero es tan inentendible para el ser humano, porque el ser humano tiene la visión de Satanás, es decir, contradecir a Dios. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchen el mensaje porque vienen días malos. Uf,
Sí. Te invito a predicar en mi grupo de jóvenes. Claro que sí, Walter. ¿Qué pasa cuando una mujer es cristiana y es una malagradecida? Todos los que se dicen pecadores son malagradecidos. Realmente alguien que es cristiano, cristiano realmente, o sea, cristiano en el aspecto de que sigue a Cristo. La gratitud que tiene en su corazón es lo que Dios puso en él para ser constituido hijo. Entonces, esto significa que agradece que Dios mande a su hijo a morir por sus pecados, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto es que ya no existe la ingratitud, a menos que sea, o a menos que hables sobre... Perdón, apagué una alarma. Creo que no se escuchó, es que como apagué una alarma, creo que ya no se escuchó lo que dije. Hola, buenos días, Rey David. Ya me voy, Rey David, ya me voy. Gracias por estar aquí. De verdad, es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí predicarles. Es un privilegio para mí predicarles el perdón de sus pecados, porque en realidad Dios es lo mejor que nos puede pasar. De verdad, el sacrificio de Cristo, el poder tener la fe en nuestro corazón, es lo mejor que a mí me pasó el día que Dios me dio la fe. Y pues también a ustedes, porque Cristo no solo murió por mí, sino por todos nosotros, todos los que estamos escuchando, todos los que están escuchando. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Ahora sí, empecé demasiado temprano. En la noche no hay. En la noche no hay live. Normalmente los que siempre han estado se han de haber acostumbrado que si no es ahorita, es en la noche. Pero de repente no me da tiempo. O sea, si yo regreso a las 12 de la noche, 1 de la mañana, entonces me voy a quedar sin predicar y no. Y realmente lo que Dios nos envió fue a eso. Te escribo al rato para saludarte. Ok, Rey David, cuídense mucho. Cuídense mucho, nos vemos.